Bienvenidos a Aprende con un café. Hoy nos adentramos en la vida de una de las figuras más influyentes y controvertidas de nuestro tiempo, Vladimir Vladimirovich Putin. Analizar su trayectoria es fundamental para comprender la Rusia contemporánea y la geopolítica mundial del siglo XXI. Desde sus humildes comienzos en una Leningrado devastada por la guerra hasta su consolidación como el líder indiscutible del Kremlin, la historia de Putin es un complejo tapiz de ambición, estrategia y poder. Su figura, a menudo envuelta en un halo de misterio y especulación, ha sido moldeada por las cicatrices de la Unión Soviética y el caos de su desintegración, definiendo su visión del mundo y su estilo de gobierno. Entender a Putin requiere un viaje a través de las décadas, examinando no solo los hitos de su carrera, sino también el contexto que los hizo posibles. Su ascenso no fue un evento aislado, sino la culminación de un proceso en el que una Rusia debilitada y humillada buscaba un líder fuerte que pudiera restaurar su orgullo y su lugar en el orden mundial. Este ensayo buscará desentrañar las múltiples facetas de su personalidad y su liderazgo, explorando cómo un oficial de inteligencia de nivel medio, aparentemente gris y sin carisma, logró escalar hasta la cima del poder y mantenerse en ella durante más de 2 décadas, transformando radicalmente su país y desafiando constantemente a Occidente. A lo largo de este análisis, desglosaremos los momentos clave que definieron su carrera, desde su formación en la KGB hasta su incursión en la política de la mano de Anatoly Sobchak en San Petersburgo. Veremos cómo aprovechó las oportunidades que se le presentaron en la caótica Moscú de los años 90, ganándose la confianza de Boris Yeltsin. Su llegada a la presidencia marcó un punto de inflexión para Rusia, iniciando una era de centralización del poder, recuperación económica impulsada por los hidrocarburos y una política exterior cada vez más asertiva. Su historia es, en esencia, la historia de la Rusia postsoviética misma. Este recorrido no se limitará a los hechos políticos. También exploraremos las políticas internas que consolidaron su vertical de poder, el control sobre los medios de comunicación y la economía, así como las controvertidas acciones en el extranjero, desde Chechenia hasta Georgia, Siria y, de manera más significativa, Ucrania. Abordaremos las críticas y acusaciones que han marcado su mandato, incluyendo la represión de la oposición y las denuncias de corrupción. Finalmente, intentaremos comprender cómo es percibido por su propio pueblo y por la comunidad internacional, y cuál podría ser su legado en un mundo que él mismo ha contribuido a redefinir. Vladimir Vladimirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, la ciudad hoy conocida como San Petersburgo. Su nacimiento tuvo lugar en un entorno marcado por las profundas cicatrices de la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patria, como se la conoce en Rusia. Sus padres, Vladimir Spiridonovich Putin y María Ivanovna Putina, eran trabajadores de fábrica que habían sobrevivido al brutal asedio de Leningrado, un bloqueo de casi 900 días por parte de las fuerzas nazis que causó la muerte de más de 1 millón de civiles. Esta experiencia traumática definió a su familia y a su generación, inculcando una narrativa de sacrificio, resistencia y una profunda desconfianza hacia el mundo exterior, elementos que parecen haber influido en la propia visión del mundo de Putin. Creció en un apartamento comunal, una comunalca compartiendo cocina y baño con otras familias, una realidad común en la Unión Soviética de la posguerra. Este entorno austero y a menudo conflictivo forjó en él un carácter resiliente y combativo desde una edad temprana. Sus biografías autorizadas relatan una juventud en la que tuvo que aprender a defenderse en las calles y patios de su vecindario. Fue en esta época cuando, buscando una salida constructiva a su energía y una forma de ganarse el respeto, se interesó por las artes marciales, especialmente el sambo, un arte marcial soviético, y más tarde el judo, disciplina en la que alcanzaría el cinturón negro y que se convertiría en una parte fundamental de su imagen pública. Su familia no era particularmente privilegiada ni estaba conectada con la élite del Partido Comunista. Su padre, que había servido en el NKVD, el precursor de la KGB, durante la guerra trabajaba como capataz en una fábrica de vagones de tren, mientras que su madre realizaba diversos trabajos de baja cualificación. La historia familiar está teñida de tragedia. Putin tuvo 2 hermanos mayores que no sobrevivieron. Uno murió en la infancia antes de la guerra, y el otro, Víctor, falleció de difteria durante el asedio de Leningrado. Putin
nacido varios años después del fin de la guerra, fue en efecto hijo único creciendo en un hogar que, aunque modesto, le proporcionó la estabilidad que muchos otros no tuvieron. Desde joven, Putin mostró una ambición que superaba su modesto origen. Se dice que, inspirado por las novelas y películas de espías soviéticas, soñaba con unirse a la KGB. Esta aspiración no era solo una fantasía juvenil, sino un objetivo calculado que guiaría sus decisiones académicas y personales. Era un estudiante aplicado, aunque no brillante, que entendía que una carrera en la inteligencia requería una educación sólida y una reputación impecable. Esta determinación temprana lo distinguía de muchos de sus compañeros y sentó las bases para el camino que finalmente lo llevaría desde los patios de Leningrado hasta los pasillos del poder en el Kremlin, un viaje que nadie en su entorno podría haber imaginado. El sueño de Putin de unirse a la KGB comenzó a materializarse durante sus estudios universitarios. En 1970, ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado, una institución de prestigio. La elección de la carrera de Derecho no fue casual. Sabía que una formación jurídica era una vía de acceso común para el reclutamiento en los servicios de inteligencia. Durante sus años universitarios, se mantuvo como un estudiante disciplinado y discreto, evitando la política estudiantil y centrándose en sus estudios. Fue durante este periodo cuando un reclutador de la KGB se le acercó, cumpliendo así su ambición de infancia. Tras graduarse en 1975, fue admitido oficialmente en la organización, un logro que marcó el inicio de su carrera profesional. Su formación inicial dentro de la KGB se llevó a cabo en la Escuela 401 en Okta, Leningrado, donde recibió entrenamiento en contrainteligencia. Posteriormente, fue enviado a Moscú para continuar su formación en el Instituto Bandera Roja de Inteligencia, donde estudió bajo el seudónimo de Platov. Allí aprendió alemán, una habilidad que resultaría crucial para su futura asignación. A diferencia de la imagen romántica del espía internacional, los primeros años de Putin en la KGB transcurrieron en Leningrado, realizando tareas de vigilancia de extranjeros y funcionarios consulares. Era un trabajo burocrático y metódico, lejos de las misiones de alto riesgo que describían las películas que tanto le habían inspirado. El punto culminante de su carrera en la KGB llegó a mediados de la década de 1980, cuando fue destinado a Dresde, en la Alemania Oriental. Aunque Dresde no era un centro neurálgico del espionaje como Berlín, su papel allí consistía en reclutar informantes y recopilar inteligencia política y tecnológica. Su trabajo era el de un oficial de nivel medio, gestionando una red de agentes y redactando informes para el centro de Moscú. Fue en Dresde donde vivió en primera persona el colapso del bloque soviético. En diciembre de 1989, cuando una multitud rodeó la sede de la KGB en la ciudad, Putin se enfrentó a una situación de crisis, solicitando sin éxito el apoyo de una unidad de tanques soviética cercana. La experiencia de la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento del poder soviético en Europa del Este fue un momento profundamente formativo y traumático para Putin. Vio cómo el poderoso Estado al que había jurado lealtad se desintegraba, abandonando a sus agentes a su suerte. Describiría más tarde el colapso de la Unión Soviética como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Esta sensación de abandono y humillación nacional forjó en él una profunda convicción sobre la necesidad de un Estado fuerte y centralizado, capaz de proyectar poder y defender sus intereses sin vacilación. Al regresar a Leningrado en 1990, Putin era un hombre desilusionado con el sistema que se derrumbaba, pero con una lección aprendida: la debilidad y la indecisión conducen al caos y a la pérdida de soberanía. A su regreso a una Leningrado que pronto volvería a llamarse San Petersburgo, Putin, con el rango de teniente coronel, abandonó el servicio activo en la KGB. Sin embargo, su conexión con la organización no se cortó del todo. A través de sus contactos, consiguió un puesto en la Universidad Estatal de Leningrado como asistente del rector para asuntos internacionales. Este cargo le sirvió de trampolín para entrar en la política local. Pronto atrajo la atención de Anatoly Sobchak, una figura destacada de la reforma democrática y el primer alcalde elegido democráticamente de San Petersburgo. En 1990, Sobchak lo nombró su asesor, y así comenzó la carrera política de Putin,
trabajando en la sombra de una de las personalidades más visibles de la nueva Rusia. Durante su tiempo en la alcaldía de San Petersburgo, Putin ascendió rápidamente. Se convirtió en jefe del Comité de Relaciones Exteriores de la alcaldía y, en 1994, fue nombrado primer teniente de alcalde. En este puesto, fue responsable de atraer inversiones extranjeras y gestionar las propiedades de la ciudad. Era conocido por su eficiencia, su discreción y su lealtad a Sobchak. Se ganó la reputación de ser un cardenal gris, un burócrata eficaz que trabajaba tras bastidores para que las cosas se hicieran, a menudo operando en el turbio entorno empresarial y político de la Rusia de los 90. Este periodo estuvo marcado por acusaciones de corrupción y amiguismo, aunque nunca se presentaron cargos formales contra él. La derrota de Sobchak en las elecciones a la alcaldía de 1996 dejó a Putin sin trabajo y con un futuro incierto. Sin embargo, sus conexiones y su reputación de hombre leal y eficaz ya habían llegado a oídos de figuras influyentes en Moscú. Gracias a la recomendación de Anatoly Chubais, otro reformista de San Petersburgo que se había convertido en una figura clave en la administración del presidente Boris Yeltsin, Putin fue invitado a unirse al Kremlin. En 1996, fue nombrado director adjunto del Departamento de Gestión de la Propiedad Presidencial, un puesto aparentemente modesto, pero que le otorgaba un control significativo sobre los activos del Estado. Una vez dentro de la administración presidencial, su ascenso fue imparable. Su pasado en la KGB, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una ventaja en un Kremlin plagado de intrigas y luchas de poder. En 1998, Yeltsin lo nombró director del Servicio Federal de Seguridad, el principal sucesor de la KGB. Este nombramiento lo colocó al frente del aparato de seguridad de toda la nación, otorgándole un poder inmenso. Poco después, también fue nombrado secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. En menos de 3 años, el antiguo oficial de la KGB y burócrata de San Petersburgo se había posicionado en el círculo más íntimo del poder ruso, listo para el siguiente y decisivo paso en su carrera. En agosto de 1999, en medio de una profunda crisis económica y política, un Boris Yeltsin cada vez más debilitado y errático sorprendió a Rusia y al mundo al nombrar a Vladimir Putin, un personaje prácticamente desconocido para el público, como su primer ministro. Era el quinto primer ministro de Yeltsin en menos de 18 meses, y bueno, pocos analistas esperaban que durara en el cargo. En su discurso de nombramiento, Yeltsin declaró que veía a Putin como su sucesor, una afirmación que en ese momento parecía improbable. Putin, con su semblante serio y su discurso directo, se presentó como el hombre de acción que el país necesitaba para restaurar el orden. La oportunidad para que Putin demostrara su valía llegó apenas unas semanas después de su nombramiento. Una serie de atentados con bombas en edificios de apartamentos en Moscú, Buynaksk y Volgodonsk sembraron el pánico en todo el país, causando cientos de víctimas. El gobierno culpó inmediatamente a los separatistas chechenos, aunque, hasta hoy, persisten teorías controvertidas que sugieren la posible implicación de los propios servicios de seguridad rusos para justificar una nueva guerra. Putin respondió con una dureza implacable, prometiendo perseguir a los terroristas por todas partes y liquidarlos en la letrina. Esta retórica belicista y su decisión de lanzar una segunda guerra a gran escala en Chechenia resonaron en una población cansada del caos y la debilidad. La gestión de la Segunda Guerra Chechena transformó la imagen pública de Putin. De ser un burócrata anónimo, pasó a ser percibido como un líder fuerte y decidido, un salvador que no temía tomar decisiones difíciles para proteger la seguridad nacional. Su índice de popularidad se disparó. Mientras el ejército ruso avanzaba sobre Grozny, la capital chechena, Putin consolidaba su poder en Moscú, demostrando a la élite política y a la familia de Yeltsin que era el único capaz de garantizar su seguridad y sus intereses una vez que el presidente se retirara. Su imagen de hombre de Estado implacable contrastaba fuertemente con la de un Yeltsin enfermo y a menudo errático. El clímax de este rápido ascenso llegó en la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 1999. En un discurso televisado que conmocionó a la nación, Boris Yeltsin anunció su dimisión inmediata y entregó el poder a Vladimir Putin, quien se convirtió en presidente interino. Yeltsin pidió perdón al pueblo ruso por los sueños incumplidos y le cedió el testigo a una nueva generación de líderes.
El primer decreto de Putin como presidente interino fue garantizar a Yeltsin y a su familia inmunidad vitalicia frente a cualquier proceso judicial por corrupción. Con este movimiento, Putin aseguró una transición de poder controlada y se preparó para las elecciones presidenciales anticipadas de marzo de 2000, que ganaría cómodamente, consolidando su llegada al poder. Tras su victoria en las elecciones presidenciales de marzo de 2000, Vladimir Putin inició su primer mandato con la promesa de restaurar la dictadura de la ley y reconstruir la fortaleza del Estado ruso. Sus primeros años estuvieron marcados por la consolidación del poder central, a menudo a expensas de la autonomía regional que había florecido bajo Yeltsin. También se benefició de un contexto económico favorable, con el aumento de los precios del petróleo y el gas, lo que permitió estabilizar la economía, pagar deudas, aumentar las pensiones y los salarios, y generar una sensación de prosperidad y estabilidad que no se había visto en una década. Este contrato social implícito, estabilidad a cambio de libertades políticas, fue ampliamente aceptado por una población agotada por la crisis de los 90. Fue reelegido para un segundo mandato en 2004 con una abrumadora mayoría, lo que le permitió profundizar sus reformas. Durante este periodo, continuó su política de centralización, conocida como la vertical del poder, y tomó medidas enérgicas contra los llamados oligarcas, los magnates que habían acumulado inmensas fortunas y poder político durante la era Yeltsin. El caso más emblemático fue el de Mikhail Jodorkovsky, el hombre más rico de Rusia y dueño de la petrolera Yukos, quien fue arrestado en 2003 y encarcelado por cargos de fraude y evasión fiscal, en lo que muchos vieron como un castigo por sus ambiciones políticas y un aviso para otros oligarcas. El Estado reafirmó así su control sobre sectores estratégicos de la economía. La Constitución rusa le impedía presentarse a un tercer mandato consecutivo en 2008. En lugar de modificar la Constitución en ese momento, Putin orquestó una solución para mantener el control. Apoyó a su leal protegido, Dmitry Medvedev, como candidato a la presidencia y tras la victoria de este, Putin fue nombrado primer ministro. Durante este periodo, entre 2008 y 2012, aunque Medvedev era formalmente el jefe de Estado, era pausechnie entendido que Putin seguía siendo la figura más poderosa del país. Este tándem de poder, conocido como tandemocracia, permitió a Putin seguir dirigiendo la política rusa, especialmente durante la crisis financiera global de 2008 y la guerra con Georgia. En 2012, tras un anuncio que no sorprendió a nadie, Putin se presentó de nuevo a las elecciones presidenciales, esta vez para un mandato que había sido extendido de 4 a 6 años. Su regreso a la presidencia provocó las mayores protestas en Rusia desde la caída de la Unión Soviética, especialmente en Moscú y otras grandes ciudades. Sin embargo, ganó las elecciones y comenzó su tercer mandato presidencial, que se caracterizaría por un giro aún más conservador y nacionalista, una mayor represión de la disidencia interna y una política exterior mucho más confrontacional con Occidente, culminando con la anexión de Crimea en 2014. Fue reelegido en 2018 y tras una reforma constitucional en 2020, se le permitió potencialmente permanecer en el poder hasta 2036. Una de las señas de identidad del mandato de Putin ha sido la construcción de lo que se conoce como la vertical del poder. Este concepto se refiere a la estricta subordinación de las instituciones gubernamentales, desde las administraciones regionales hasta los ayuntamientos, a la autoridad central del Kremlin. Poco después de llegar al poder, Putin reorganizó la federación creando 7 distritos federales, supervisados por enviados presidenciales, muchos de ellos procedentes de los servicios de seguridad o del ejército. Más adelante, en 2004, tras la masacre de la escuela de Beslan, abolió la elección directa de los gobernadores regionales, que pasaron a ser nombrados directamente por el presidente. Estas medidas buscaron revertir la descentralización de la era Yeltsin y asegurar que las directrices de Moscú se cumplieran sin cuestionamientos en todo el vasto territorio ruso. En el ámbito económico, los primeros años de Putin coincidieron con un auge de los precios de las materias primas, especialmente del petróleo y el gas. Estos ingresos extraordinarios permitieron al gobierno estabilizar la economía, acumular enormes reservas de divisas y financiar un aumento del gasto social. Se implementaron reformas importantes, como la introducción de un impuesto sobre la renta fijo del 13%, una reforma agraria y nuevas regulaciones bancarias.
Sin embargo, la economía rusa siguió siendo estructuralmente dependiente de la exportación de hidrocarburos. Paralelamente, el Estado, a través de empresas gigantes como Gazprom y Rosneft, recuperó el control sobre los sectores energéticos estratégicos que habían sido privatizados en los años 90, consolidando así el poder económico en manos del Kremlin y sus aliados. El control sobre la esfera informativa ha sido otro pilar fundamental de su gobierno. Desde el principio de su presidencia, el Kremlin actuó sistemáticamente para poner bajo su control a los principales canales de televisión nacionales, que son la fuente de noticias para la gran mayoría de la población rusa. Cadenas independientes como NTV, que habían sido muy críticas con el gobierno, fueron adquiridas por empresas estatales o leales al Kremlin. Con el tiempo, la mayoría de los medios de comunicación de masas han pasado a seguir la línea oficial, promoviendo una narrativa patriótica, presentando a Putin como un líder indispensable y a Occidente como una fuerza hostil. El espacio para el periodismo independiente y crítico se ha reducido drásticamente, limitándose principalmente a Internet y a pequeñas publicaciones. Junto al control de los medios, el gobierno de Putin ha implementado una serie de leyes que han restringido progresivamente las libertades civiles. Se han aprobado leyes que complican la organización de manifestaciones y protestas, que etiquetan a las organizaciones no gubernamentales que reciben financiación extranjera como agentes extranjeros, y que han ampliado la definición de extremismo para incluir la crítica a las autoridades. Este endurecimiento legislativo, combinado con la presión sobre la oposición política y la sociedad civil, ha creado un clima en el que la disidencia es cada vez más arriesgada. El objetivo de estas políticas ha sido claro: neutralizar cualquier posible desafío a la vertical del poder y garantizar la estabilidad política bajo los términos definidos por el Kremlin. La política exterior de Vladimir Putin ha estado guiada por un objetivo primordial: restaurar a Rusia como una gran potencia en el escenario mundial, capaz de defender sus intereses y desafiar el orden unipolar liderado por Estados Unidos que surgió tras la Guerra Fría. En sus primeros años, Putin intentó una aproximación pragmática con Occidente, llegando a ser el primer líder mundial en llamar al presidente George W. Bush para ofrecerle su apoyo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, esta cooperación inicial se fue erosionando por lo que Moscú percibía como una serie de afrentas: la expansión de la OTAN hacia el este, el apoyo occidental a las revoluciones de colores en el espacio postsoviético y la retirada de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles Antibalísticos. El punto de inflexión que marcó un giro hacia una postura más confrontacional fue su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007. Allí, Putin denunció duramente el unilateralismo de Estados Unidos y criticó la arquitectura de seguridad global dominada por Washington. Este discurso fue una declaración de intenciones, y la guerra de 2008 en Georgia, donde Rusia intervino militarmente en apoyo de las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, fue la primera demostración de que Moscú estaba dispuesta a usar la fuerza para proteger lo que considera su esfera de influencia privilegiada y para frenar la expansión de la OTAN en su vecindad. El conflicto con Ucrania ha sido el eje central y más dramático de su política exterior. La crisis estalló en 2014 después de que el presidente ucraniano prorruso, Víktor Yanukovych, fuera derrocado por las protestas proeuropeas del Euromaidán. En respuesta, Rusia se anexionó la península de Crimea, de mayoría étnica rusa, tras un referéndum no reconocido internacionalmente, y apoyó a las fuerzas separatistas en la región del Donbass, en el este de Ucrania, desatando una guerra que ha costado miles de vidas. Esta acción, que Putin justificó como la protección de los rusoparlantes y la corrección de una injusticia histórica, provocó la condena internacional, sanciones económicas y el aislamiento de Rusia de foros como el G8. El conflicto escaló a una invasión a gran escala en febrero de 2022, marcando el mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más allá de su vecindario inmediato, Putin ha buscado proyectar la influencia rusa en otras regiones del mundo. La intervención militar en Siria, a partir de 2015 en apoyo del régimen de Bashar al-Assad, fue un movimiento geopolítico clave. No solo salvó a su aliado del colapso, sino que también reafirmó el papel de Rusia como un actor militar y diplomático indispensable en Oriente Medio, llenando el vacío de poder dejado por la indecisión occidental. A través de la diplomacia, las ventas de armas y las alianzas energéticas,
Putin ha fortalecido las relaciones con países de Asia, África y América Latina, buscando construir un mundo multipolar donde el poder de Estados Unidos sea contrapesado por otros centros de influencia con Rusia como uno de sus pilares. El largo mandato de Vladimir Putin ha estado plagado de controversias, escándalos y graves acusaciones tanto a nivel nacional como internacional. Las críticas más persistentes se han centrado en el retroceso democrático y el autoritarismo. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales han denunciado la persecución de opositores políticos, periodistas y activistas. Casos como el envenenamiento y posterior encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny, o los asesinatos de la periodista Anna Politkovskaya y el exespía Alexander Litvinenko en Londres, han generado una fuerte condena internacional y han sido vistos como ejemplos de una campaña sistemática para silenciar cualquier voz crítica contra el Kremlin, aunque el gobierno ruso ha negado consistentemente cualquier implicación. La corrupción es otra de las graves acusaciones que pesan sobre su régimen. A pesar de su retórica inicial de lucha contra la oligarquía, los críticos argumentan que simplemente se ha reemplazado a la antigua élite económica por una nueva, compuesta por amigos personales de Putin y excolegas de los servicios de seguridad, los llamados Siloviki. Se alega que este círculo íntimo ha amasado fortunas inmensas a través de contratos estatales y el control de las principales empresas del país. Investigaciones periodísticas como los papeles de Panamá han revelado redes de riqueza offshore presuntamente vinculadas al entorno de Putin, aunque su nombre no aparezca directamente. Estas acusaciones de cleptocracia han socavado la legitimidad de su gobierno a ojos de una parte de la población y de la comunidad internacional. En la cultura popular, tanto en Rusia como en el extranjero, Putin ha sido objeto de una intensa mitificación. En Rusia, la propaganda estatal lo presenta como un líder providencial, un estratega brillante, un atleta consumado y el restaurador de la grandeza nacional. Imágenes de él montando a caballo con el torso desnudo, pilotando aviones de combate o practicando judo forman parte de un culto a la personalidad cuidadosamente construido para proyectar fuerza y virilidad. En Occidente, por el contrario, a menudo se le caricaturiza como un villano de película, un maestro de espías maquiavélico y una amenaza para el orden liberal. Ambas representaciones, aunque extremas, reflejan el impacto polarizador de su figura en el imaginario colectivo global. Ante su propio pueblo, la percepción de Putin es compleja y ha variado con el tiempo. Durante años, gozó de un apoyo genuinamente alto, basado en la estabilidad económica que trajo tras el caos de los 90 y en la restauración del orgullo nacional. Muchos rusos lo ven como el líder que devolvió la dignidad al país y lo defendió de las injerencias externas. Sin embargo, el estancamiento económico, la corrupción y la creciente represión han erosionado parte de ese apoyo, especialmente entre los jóvenes y en las grandes ciudades. A pesar de ello, su control sobre el aparato estatal y los medios de comunicación, junto con la apatía política y la falta de alternativas creíbles, le han permitido mantener un férreo control del poder, dejando una huella indeleble y controvertida en la historia de Rusia. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima en Aprende con un café. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video.